Bueno, el Señor me venía hablando con estos versículos que voy a compartir en esta tarde, y porque recordaba, traía en este mes del Espíritu Santo y de pedirle al Señor que nos guíe, ¿no?, en todas las cosas. Y me venía la palabra obediencia, porque estuvimos hablando todo este tiempo de que comenzó el año, que el Señor nos traía un año de crecimiento espiritual, de crecimiento integral en todas las áreas de nuestras vidas. Pero recordaba que la palabra profética también decía que la palabra obediencia iba a ser una palabra clave en este año 2023 y que nosotros tenemos que tomarla, esa palabra, para poder ponerla en práctica. Y muchas veces nosotros hemos hablado acerca de la obediencia. Y yo decía, ¿pero qué es obedecer? ¿No? Y obedecer, para decirlo, digamos, de una forma práctica y sencilla, es hacer las cosas bien delante de Dios. Creo que esa podría ser una buena definición de obediencia, hacer las cosas bien delante de Dios. Y pensaba que nosotros tenemos al Espíritu Santo, y una de las funciones que nosotros desarrolla el Espíritu Santo es esto, es llevarnos a la obediencia, a toda verdad y a la obediencia a Cristo. Y muchas veces no nos sale tan perfectamente, pero lo cierto es que si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior, entonces siempre nos va a llevar por ese camino de la obediencia, a ceñirnos, a volver a meter nuestros pies bajo el sendero que el Señor nos marca. Y recordaba que en la palabra profética decía que obediencia es una palabra clave para este tiempo, decía así la palabra profética, ¿no? No es un tiempo para decir, bueno, será más adelante, será cuando se me acomoden las cosas, que voy a, ¿no es cierto?, a volver al Señor, que me voy a congregar bien, que voy a servir al Señor, que voy a obedecer y que voy a hacer aquello que el Señor me había marcado que tenía que hacer, sino que obediencia es aquí y ahora, que no podemos esperar más. Y que la realidad, la palabra también decía que teníamos que activar obediencia y fe. Porque si yo activo mi obediencia y camino por fe, entonces el Señor me abre los caminos y me abre las puertas, ¿no? Este es un tiempo en el que en este mundo, la verdad, la palabra obediencia no suena demasiado y la gente es lo último que quiere escuchar en cualquier lugar, en cualquier institución, en las escuelas, ¿no? En todas partes hablar de obediencia es como, ¿no? Cada uno quiere vivir como mejor le parece, nadie se afilia a nada, ¿no? Sin embargo, el Señor nos da pautas, normas espirituales, morales, para que nosotros podamos vivir bajo la bendición. Recordaba, ¿no?, en la palabra que está en Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, que la vida de Jesús es el ejemplo más grande de obediencia que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Y Jesús es el modelo a seguir, es el modelo que nosotros tenemos que seguir en nuestra vida. Es decir, seguir a Cristo y ser discípulos no es algo difícil, porque si miramos a Cristo sabemos lo que tenemos que hacer. Así que justo acá están poniendo el título del mensaje, ¿no? Y el título del mensaje es Haciendo bien las cosas, porque obediencia tiene que ver con, como dijimos al principio, hacer las cosas bien delante de Dios. Y recordaba la palabra y el modelo que Jesús nos marca en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 11. Y dice así la palabra, vamos a leerla juntos, a ver si los chicos la ponen en la pantalla. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano.
Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pensaba que la palabra decía en este capítulo, hablando acerca de Jesús, que Jesús nació como un ser humano, pero no como cualquier persona. Dice la palabra que adoptó la humilde forma de un esclavo. Y un esclavo podemos asociarlo definitivamente con la palabra obediencia, porque lo único que tiene que hacer es obedecer las órdenes. Y Jesús nos muestra el modelo de cómo debemos vivir con su propia vida. Cuando Él vino a esta tierra y caminó como hombre, cuando apareció, decía en la palabra, cuando apareció como hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y fue a la muerte, y muerte de cruz, es decir, a una muerte que de sabidas cuentas era una muerte muy dolorosa, ¿no es cierto? Que era la muerte con la que morían los criminales, siendo Él sin mancha, sin pecado. Murió por vos y por mí para habilitar las bendiciones. Y llevó su obediencia al máximo nivel. Y esa obediencia fue la que le habilitó sentarse en el máximo lugar de honor. Así que la obediencia habilitó para nosotros salvación y vida eterna, y junto con Cristo, cuando nosotros caminamos en obediencia, nos habilita a sentarnos, recibir esa herencia y sentarnos en esos lugares celestiales, participar de la misma herencia, tener esas mismas bendiciones, porque la obediencia es la clave para obtener las bendiciones. En la palabra nos dice, la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Es decir, comienza por buscar primero el reino de Dios y luego vienen el resto de las cosas. Es decir, que primero va lo espiritual, y como consecuencia de una vida espiritual, y cuando camino en obediencia y con fe, entonces voy a recibir el resto de las cosas. Nace desde lo espiritual. Así que pensaba también que en el Antiguo Testamento la prosperidad económica estaba directamente ligada y asociada al favor de Dios en la vida de una persona. Así que cuando había alguien que era próspero, que era enriquecido, que tenía bienes materiales, las personas lo veían como alguien que tenía el favor de Dios sobre su vida. Y pensaba que ustedes se acuerdan de Abraham, Isaac, de Jacob, que eran ricos en ganados, en bienes, tenían familias, tenían siervos, tenían todo lo que necesitaban, eran provistos, eran defendidos por Dios. Y eso estaba visto como que la mano de Dios, y era así porque Abraham llevó su obediencia y su fe al grado tal de que entregó a su hijo Isaac, porque Dios se lo había pedido, porque recibió una palabra de Dios, y en fe y en obediencia entonces pudo entregar hasta lo que no tenía, porque dijo: si Dios me dijo que yo entregue a mi hijo, va a ser poderoso también para devolvérmelo. Y entonces pudo hacerlo, cumplió, obedeció en la palabra. En aquel tiempo estaba asociado a lo material, pero nosotros a través de Cristo podemos llevar estos principios espirituales a nuestra vida hoy, y podemos saber que Jesús arrebató las bendiciones de la obediencia para cada uno de nosotros, pero también tuvo aflicciones, porque la palabra de Dios dice: en este mundo tendréis aflicciones. Y muchas veces todos queremos la parte de las bendiciones, pero como decía Dani, nos pasan un montón de cosas.
la diferencia la marcamos realmente y ganamos en lo espiritual cuando, a pesar de todas las circunstancias, como Cristo mismo las atravesó cuando estuvo aquí entre los hombres, y aún así seguimos ceñidos en obediencia a la voluntad de Dios. Y entonces podemos recibir las bendiciones porque los cielos se abren. Ahora que sabemos todas estas cosas, pensaba, una de las primeras palabras que recuerdo que a mí me tocaron mucho, porque fueron de esas con las que me acuerdo que al principio de cuando me casé, el Señor me había dado, era Deuteronomio 28, que son las bendiciones de la obediencia. Las bendiciones de la obediencia son extraordinarias y están habilitadas para nosotros. Y es una vida maravillosa que Dios nos presenta y que Él nos quiere dar. Ahora, abajo de las bendiciones de la obediencia, ¿no es cierto? En la palabra y en Deuteronomio dice las maldiciones que trae la desobediencia. A veces las queremos pasar de largo. Cuando las leemos, en realidad, yo creo que a cualquiera de nosotros se nos arrugaría la cara como quien come una uva agria, porque la verdad que son horribles, ¿no? Las consecuencias muchas veces de la desobediencia. Pero cuando leemos las bendiciones de la obediencia, todos las deseamos y decimos qué hermoso. Y esa es la vida que el Señor quiere ofrecernos también en este tiempo y a través de Cristo. Pero saber que primero yo tengo que comenzar por mi vida espiritual. Porque todo lo que yo gano, todo lo que yo me ciño al Señor en mi vida espiritual, todo lo que hago donde no se ve, todas las veces que el Señor me manda a orar y lo hago, las veces que escucho la palabra la pongo en práctica, todas las veces que leo la palabra y el Señor me habla y me ciño a esa palabra, ahí es cuando empiezo a arrebatar las bendiciones de la obediencia. Entonces, recordaba esto, ¿no? Que en Deuteronomio 28 están todas esas bendiciones de la obediencia, que las vamos a ir viendo un poquito y las vamos a ir llevando al tiempo actual y al plano espiritual, ¿no es cierto? Y ver qué principios maravillosos y tan poderosos que nos deja la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren conocer esas bendiciones? No solo conocerlas, arrebatarlas también. Así que dice Deuteronomio 28 del 1 al 14. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas, serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte por una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que daría. Te bendecirá con muchos hijos, con cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá por cabeza y no en la cola. Y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni le rindas culto. Amén.
Vamos a leer hasta ahí. ¿Vieron qué tremenda, no? Que se vienen las bendiciones de la obediencia en este capítulo 28 de Deuteronomio. Es tremendo, ¿no? Lo primero que decía en el versículo 1 de Deuteronomio: si obedeces al Señor tu Dios y guardas todos sus mandamientos, decía la palabra. Así que comienza con un sí, es decir, con una condición, ¿no es cierto?, que tiene que ser cumplida. Si obedeces al Señor tu Dios y si guardas sus mandamientos, es decir, si vos permaneces en Cristo, si te aferrás a Él, si cumplís su palabra, si permaneces en Él, si obedeces cada una de sus enseñanzas, si te permaneces en el Señor, entonces el Señor dice que te pondrá por encima de todas las naciones. Y ahí comienzan las bendiciones. Vieron que decía que Jesús fue puesto en el máximo lugar de honor, fue puesto por encima de todas las cosas, porque la obediencia te pone por encima de. Y esto no tiene que ver con las bendiciones económicas materiales, sino que tiene que ver con una condición espiritual que te pone por encima de toda circunstancia. Después lo vamos a ver un poquito más. Así que comenzaba diciendo: tus ciudades y tus campos serán benditos. Es decir, estés donde estés. La ciudad y el campo son dos ámbitos, dos ambientes completamente diferentes. No solo diferentes, hasta opuestos, si se quiere, ¿no? Un lugar es más espacioso, al aire libre, donde se siembra, se cosecha. En el campo y en la ciudad están los grandes edificios, hay un conglomerado de personas, pero no importa eso, no importa dónde estés. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, nos ceñimos a la palabra de Dios, obedecemos, entonces no importa el lugar donde vos estés, donde yo esté, el Señor va a traer bendición. Y pensaba que vos podés decir: bueno, pero a mí me gustaría vivir y tener la bendición en una casa distinta a la que estoy. Por ejemplo, mi barrio tal vez no es el mejor para vivir, pero yo puedo decirte que son tremendas las bendiciones de la obediencia, porque yo estoy segura que si cumplimos la palabra de Dios, en nuestro hogar va a haber paz, aunque pasemos pruebas, pasemos dificultades, aunque tengamos tiempos en los que aún tengamos que atravesar pruebas en lo económico. Dice la palabra de Dios que es mejor la comida de legumbre donde hay paz que de buey engordado donde hay contienda. ¿Qué significa esto? Significa que es mejor comer un plato de lentejas o un guiso, aunque a mí me encanta, para mí es una bendición comer un guiso de fideos moño, ¿no? Una comida sencilla, una comida tranquila, ¿no?, que comerme un lechón y nos estamos sacando los ojos, o comerme un banquete y estamos en contienda. O ¿vieron cuando un matrimonio se mira y no dice nada, pero se lanzaron cuchillo, digamos, con los ojos? Bueno, eso es lo que Dios promete sacar fuera, desarraigar de tu vida, arrancar para que tengamos una calidad de vida diferente a la que se conoce en este mundo cuando caminamos en tinieblas. Ahora, sigue la palabra diciendo: serán benditos tus hijos, tus cosechas, tus animales. Y está hablando de la familia y está hablando del trabajo. Dos áreas en la vida fundamentales. Tus hijos naturales, tus hijos espirituales, multitud de hijos. Yo siempre pienso eso. El propósito estaba dado en Abraham, no solo por su hijo Isaac, porque en él sería llamada descendencia y todas las familias de la tierra serían benditas. Porque hay muchos hijos espirituales que te esperan para recibir esa palabra que vos tenés que darle. Hay muchos ministerios y nuestros niños, jóvenes y adolescentes son nuestros hijos espirituales. Y entonces Dios va a bendecirnos acá en el ministerio y adentro de nuestra casa. Va a bendecir nuestra vida. Dice: tus hijos, tus cosechas y tus animales. Dos áreas en la vida en las cuales necesitamos de la mano poderosa de Dios
para que Él riegue nuestra tierra y la haga germinar y la haga fructífera y un lugar donde se pueda levantar cosecha. Amén. ¿Me van siguiendo hasta acá? Tan lindas, ¿no? ¿Les gustan las bendiciones de la obediencia? A mí me encanta, son tremendas, son abundantes, son sustentosas, ¿no? Y yo creo que el Señor, cuando reina en nuestros corazones primeramente el deseo de obedecer a Dios, el Señor te va a ir nutriendo. El Señor va a bendecir tu casa, la provisión cotidiana, va a embellecer tu vida y mi vida mientras caminamos con Él, con bendiciones que serán traídas a nuestras manos de la forma que Dios las envíe. A través de un trabajo, a través de un hermano, a través de un vecino, no sé, pero el Señor hace llegar bendiciones a tu vida. Hace llegar bendiciones a tu familia. El Señor hace llegar bendiciones a tu trabajo y hace llegar bendiciones a tu economía. Y pensaba también que dice la palabra en Juan, capítulo 1, versículo 2. Creo que ahí la tenemos pónganla los chicos en la pantalla. ¿La pasé o no? Bueno, dice Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, lo conocemos al versículo, es un versículo conocido. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y la palabra aquí, la palabra próspero, ¿no? El término que expresa es la idea de una empresa con éxito, de una empresa de éxito. Pero en esa empresa la fuente del éxito es Dios. Es porque Dios está en medio de esa empresa y entonces Dios provoca el éxito en esa empresa. Y cuando hablamos de empresa, a veces nos imaginamos, bueno, montarse un negocio, la empresa en la que trabajo, o voy a ponerme una empresa. Pero la palabra empresa no significa solamente eso, sino que empresa es todo aquello que yo llevo adelante. Es decir, cuando empiezo a estudiar algo, estoy emprendiendo una empresa, estoy incursionando, ¿no?, en un nuevo proyecto para llevar adelante en mi vida. El hecho de administrar y pastorear una familia es llevar adelante una empresa. Y acá esta palabra, deseo que prosperes, ¿no? Y tengas salud como prospera tu alma, significa eso, llevar adelante los planes, llevar adelante una empresa, lo que emprendo con éxito y cuyo éxito Dios es la fuente. Así que mientras lo busco, mientras camino en obediencia, mientras me pongo bajo su mano poderosa, entonces el Señor me va prosperando. Entonces voy teniendo éxito. Entonces el Señor me va bendiciendo, me va haciendo crecer espiritualmente. Y cuando crezco espiritualmente, comienzo a sanarme, comienzo a conocer a Dios más profundamente. Y el Señor entonces me ayuda a ir creciendo. Hablando acerca de la obediencia, el domingo y el sábado y el domingo, en ambos cultos, la palabra que hablaba acerca de ser llenos del Espíritu Santo, ¿cuántos se acuerdan de la palabra el sábado y domingo? Y decía, uno de los versículos que Néstor había mencionado, que había hablado, decía, no se llenen con vino donde hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Entonces, decía la palabra, no se llenen de las cosas de este mundo, nos hablaba la palabra. No se llénense del Espíritu Santo, porque en las cosas de este mundo hay disolución, todo se pierde, se disipa, se desparrama. Pero muchas veces, al momento de ponerla en práctica, yo escucho la palabra, la recibo con alegría, pero cuando viene el problema, viene la dificultad, me cuesta ponerla en práctica o me olvido de la palabra. Bueno, en este tiempo
que es el mes más que el mes del Espíritu Santo, tenemos que decirle: Señor, dame fuerzas, fortaleceme para caminar en obediencia. Tráeme a la memoria la palabra que escuché, que leí, Señor, para que yo pueda caminar en obediencia. A veces, nos ha pasado muchas veces, que ha venido alguien a buscar un consejo espiritual para una situación determinada que está viviendo en su familia o en alguna circunstancia. Sin embargo, cuando no le parece tan racional como pensaba, o no le gusta lo que el pastor le dice de parte de Dios, le cuesta a la persona obedecer a ese consejo, alejarse o tomar una actitud diferente en esas cosas en las que Dios le está marcando. ¿Qué más nos enseña la palabra de Dios? Que tenemos que obedecer a las autoridades, a las leyes, ¿no? No a las leyes que sabemos que están en contra de la palabra de Dios, pero sí tenemos leyes y hay autoridades, ¿no es cierto?, en la que la palabra de Dios dice que tenemos que orar por las autoridades y que estar en obediencia también a las autoridades, ¿no? Dice la palabra también que los hijos obedezcan a los padres. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Cuántos principios, cuántas cosas nos enseña la palabra de Dios? Cuántas cosas que a veces no recordamos tanto o que no nos detenemos tanto, ¿no es cierto?, para ceñirnos a la palabra. Hoy es un tiempo tremendo, ¿no?, en nuestra sociedad. La sociedad nos dicta un mensaje, bueno, que cada uno viva como quiere, que cada uno viva como bien le parece. Ese es un lema de este tiempo, es una característica que tiene hoy nuestra sociedad. Es decir, sin rendir cuentas a nadie. Tu verdad, mi verdad, esta es mi verdad. Yo la abrazo y la defiendo. Si te gusta bien y si no también. Parece que hubiera múltiples verdades y sobre una misma circunstancia no existiera una sola y única verdad, como nos enseña la palabra de Dios. Lo que está bien, lo que no está bien, no está bien. Lo que está a favor de Dios, está a favor de Dios, y lo que a Dios no le agrada, no le agrada, ¿no? Sin embargo, hoy todo parece decir, bueno, yo no tengo por qué rendir cuentas a nadie. A nadie le gusta rendir cuentas. De hecho, nadie avisa si va a faltar o no va a faltar. No digo solo en un trabajo, digo en un lugar donde me anoté y dejo de ir, ¿no? No le gusta que le pregunten, nadie quiere rendir cuentas. Pero nosotros que somos hijos de Dios no vivimos de acuerdo a la corriente de este mundo. Y la palabra de Dios nos enseña que hay normas y hay principios espirituales que Dios nos enseña y nos estableció para que podamos vivir en obediencia. Pero hoy vivimos en una sociedad que quiere vivir sin normas. Nosotros, sin embargo, que somos hijos de Dios, sabemos que tenemos que vivir como quien tiene que rendir cuentas. Porque ¿cuántos saben que todo lo que nosotros tenemos no somos dueños? Somos administradores de todo lo que Dios nos da. Y no solo administradores que tienen que multiplicar. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Que cuando le dio 5, bueno, rindió 5 más. Y bienvenido, buen siervo del fiel, entra el gozo de tu Señor. Pero que cuando tenía 10 lo mismo, pero que tenía uno solo, siervo malo y negligente. ¿Cómo escondiste si sabes que soy tan exigente, no? Y entonces, ¿no? El Señor nos llama a multiplicar aquello que nos da para administrar en nuestra mano. Nunca ir para atrás, nunca retroceder, nunca a menos, siempre a más. Siempre a ir para adelante, siempre para la bendición, siempre para el crecimiento. Y ese crecimiento va a ser producto de mi vida espiritual en todas las áreas de mi vida. Siempre, siempre. Yo creo que hay una relación, me acuerdo en la regla de 3 simples, directamente proporcional o inversamente proporcional. En una relación directamente proporcional, la bendición es de la obediencia. La obediencia se ve claramente reflejada en nuestra vida espiritual. Y desde nuestra vida espiritual se refleja a toda nuestra vida natural. Así que a Dios lo que es de Dios, a Dios primero y primero para Dios.
Y entonces el Señor abre los cielos, porque la bendición es una llave, la obediencia es una llave que abre las puertas de la bendición. ¿Cuántos quieren tener esa llave en la mano? ¿No? Yo también, claro, pero para la llave, tenerla en la mano, tengo que tener presente la obediencia. Decía también en el versículo 5 de Deuteronomio, dice: bendeciré tu canasta y tu arteza de amasar. Y les decía al principio que este pasaje de Deuteronomio era uno de los pasajes esos con los que el Señor me ministró mucho el primer tiempo de casada, ¿no? De que me casé. Porque ahí tuve que empezar a cocinar, tuve que empezar a hacer un montón de cosas que no hacía de soltera, obviamente. Y teníamos que administrar el dinero. Era un tiempo difícil en el país. ¿Se acuerdan la crisis del 2001? ¿Cuántos se acuerdan de la crisis del 2001? Bueno, los que la atravesamos creo que no nos vamos a olvidar nunca. Pero era una crisis muy fuerte, muy profunda. Y en ese tiempo nosotros estábamos pagando la hipoteca de nuestra casa. Y entonces, literalmente, era lo que ganábamos los dos, que estábamos arrancando. Hacía 8 meses que me había recibido, así que trabajaba en un estudio contable, me pagaban poco, no lo podía dejar por la situación económica, no había nada de trabajo. Los clientes que teníamos eran 15, se quedaron 5 porque lo último que querían pagar era un contador, porque no lo podían hacer. Así que la situación se tornaba difícil. Después nosotros teníamos la hipoteca en dólares. Pasaron el dólar de 1 a 1, de esa paridad de 1 a 1, de 1 a 4. Así que lo que vos tenías como deuda, si se dolarizaba tu deuda, tenías que pagar 4 veces más. O sea, era como que tenías que pagar 4 veces más lo que tenías de deuda. Y recuerdo que nosotros, si teníamos que pagar 4 veces más lo que era de deuda, bueno, nos fundíamos literalmente, no nos alcanzaba, porque era cobrar, sacar las cuentas, apartar para la hipoteca, apartar para comer, para las cosas necesarias para comer, apartar para los viáticos, y todo así muy, muy en sobres. Me acuerdo que habíamos aprendido en un seminario de finanzas familiares a hacer como una valijita con sobres y separar todo por casilleros, y así que no se corra nada ni 1 milímetro para poder llegar bien y justos a fin de mes. Y en ese tiempo Dios me da esta palabra de Deuteronomio, y yo me acuerdo que leí: bendeciré tu canasta y tu arteza de amasar. Y pensaba, Dios va a bendecir mi fuente de frutas que pongo arriba de la mesa de mi casa. Dios va a hacer que esto siempre tenga, que esté lleno. Dios va a acompañarme, y me gusta pensar todavía que Dios me acompaña al supermercado, que me ayuda a que la plata me rinda, que me ayuda a llegar a fin de mes, que el Señor me bendice, que el Señor me acompaña, sea el campo o en la ciudad, esté donde esté, que el Señor va conmigo, que me ayuda, que me hace rendir la plata, que me va a ayudar y bendecir para que llegue a fin de mes, que el Señor se va a ocupar. Y la verdad que fue fiel en todo ese tiempo. Pude ver la mano poderosa del Señor. Me acuerdo que comprábamos al inicio del mes un chango, digamos, del supermercado. Éramos 2, así que imagínense, con un chango íbamos bien. Así que comprábamos eso, teníamos todo muy contado y veíamos así a través de los años la mano poderosa de Dios. Finalmente orábamos mucho para que no nos dolaricen la deuda, y finalmente ahí pegadito en el poste no nos dolarizaron la deuda y pudimos seguir pagando durante 10 años en pesos la misma plata, que después se licuó sola con la inflación que había, con la situación económica. Y no teníamos más ingresos durante esos años, pero Dios mostró su poder y su fidelidad, provocando que la deuda nos quede en pesos y que no se nos cuadriplique. Así que así íbamos viendo, mientras
íbamos conociendo cada vez más al Señor. Y mientras orábamos, porque cuando vos estás así, decís, oro hasta por lo más chiquitito, ¿no? Y orando y caminando de la mano del Señor y viendo la mano poderosa y el Señor ayudándonos en todo momento. Y recordaba, ¿no? Porque la bendición, ¿se acuerdan ustedes de la viuda de Sarepta, que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite? Y cuando vino el profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, tengo un puñadito de harina y un poquito de aceite. Y le dijo, bueno, haceme que parecía tremendo, ¿no? Le dice, bueno, cocina, haz lo que estabas por hacer. Cocina el pan que dijiste, pero dame primero a mí. ¿No? Y era lo último que tenía. Y vos decís, Señor, ¿cómo le va a pedir este hombre? ¿No? Dijo, cocino esto, comemos y después nos vamos a dejar morir con mi hijo. Y viene el profeta y le pide, es como que le saca la boca de la comida. ¿Cómo? Primero a mí. Dios le estaba pidiendo, porque el profeta representa la voz de Dios en el tiempo de esa palabra. Y es como que Dios le estaba diciendo, dame primero a mí. Y entonces la viuda, en obediencia, aunque tenía a su hijito y no tenía nada más para comer, le dio al profeta. Y Dios multiplicó y sostuvo a la viuda en el tiempo de la gran escasez y de la sequía con un puñadito de harina y un poquito de aceite, que se multiplicaron hasta que el tiempo de la sequía y del hambre pasaron, porque ella fue obediente a Dios y a todo lo que le pidió. Entonces ella pudo ver la mano sobrenatural de Dios, porque no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con mi dependencia, con mi fidelidad, con mi obediencia. Te puedo asegurar, no sé si decir esto, pero viste que lo dicen los jóvenes, Dios nunca te deja a pata, como quien dice. Nunca te deja en banda el Señor. Nunca te va a dejar solo. Siempre te va a bendecir, te va a prosperar. No quiere decir que te vas a hacer rico, millonario, porque muchas veces interpretamos mal la palabra cuando dice prosperar. Te va a soplar y te va a empujar para adelante, no te va a dejar quedarte atrás. Te va a ayudar el Señor. ¿Cuántos me siguen hasta ahora? ¿Bien? Bueno, muchas veces nosotros venimos viviendo la vida desordenada e incluso desobedeciendo. Y después hacemos una bien y queremos que ya todo cambie. Ah, Señor, pero si yo al final ahora fui a la iglesia y ahora, mira, de nuevo me llegó la carta de luz y me vino un montón. No sé, que es una lámpara de Aladino mágico. Son procesos, hay que ir rompiendo. Lucha por la bendición. Pongo delante de ti el bien y la bendición. Elige la bendición y vivirás. Y cuando hay vida en lo espiritual, todo se vivifica, más allá de cualquier circunstancia. Amén. Entonces la palabra sigue diciendo ahí en Deuteronomio, dice también, el Señor vencerá a tus enemigos, ¿no? En la lucha espiritual, el Señor pelea por mí. Muchas veces escucho, bueno, voy a hacer algo y el diablo se levanta, el enemigo se levanta. Mira, el Señor se levanta. El Señor es poderoso y lucha por vos y por mí. Y dice que por más que el enemigo venga por un camino, por 7, ¿sabes que una fuerza viniendo por un solo lugar es muy potente? Pero cuando esa fuerza se distribuye y se disipa, pierde esa fuerza y se va disipando. Y entonces el Señor dispersa, desparrama al enemigo. Por más que quiera venir, no hay cosa que voltee a un hombre y una mujer que dependen, que obedecen, que se ciñen y que le creen a Dios. Así que 2023 es año de obediencia, de activar obediencia y fe. Así que decirle al que está al lado, obediencia y fe.
Sigue diciendo la palabra en el versículo 12 al 14 de Deuteronomio 28. Dice así: el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás que pedirles prestados. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedecieres cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandamientos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. La lluvia de la que habla la palabra es esa lluvia que riega la tierra y que hace que produzca fruto. En ese tiempo de la sequía, cuando había sequía, se cerraban los cielos y se sabía que iba a haber hambre y había que escapar a algún lado. Pero acá dice que el Señor va a mandar la lluvia de su inagotable tesoro, el cielo. Y el Señor tiene un tesoro inagotable, de su inagotable tesoro, el cielo. También dice, vas a prestar a las naciones. Si alguien quiere preguntarle eso, Cachito, ¿dónde está Cachito? Cachito sí está ahí. Háblenle, pregúntenle a Cachito a ver esto, cómo es esto de salir de las deudas. Él siempre lo menciona. Pero dice, vas a prestar y no vas a pedir prestado. Y yo soy otro testimonio viviente de que Dios te saca de las deudas. La deuda provoca una opresión sobre nuestra economía. Dice la palabra, es maldición de deuda. El Espíritu Santo, cuando te ayuda y vos decidís obedecerlo, te hace ceñirte a Él. Y cuando querés comprar algo que no tenés que comprar, te va a inquietar. Y ahí vos tenés que obedecer. Pero te podés tentar y caer. O podés obedecer al Espíritu. Y entonces te va a enseñar. Y si te ceñís a Él, te va a levantar y te va a sacar. Aunque a veces ese proceso incluso sea difícil, sea doloroso y lleve algún tiempo. Pero si vos persistís y te mantenés, entonces se van a romper las amarras, se van a cortar esas ataduras y el Señor va a poder traerte esa libertad económica. ¿Sí? Entonces, el Señor es poderoso, ¿no? Y a veces pasamos tiempos de hostilidad. E incluso cuando tenemos que romper barreras espirituales y pasar de un trabajo en negro a un trabajo en blanco, o empezar a hacer un cambio, o Dios está a las puertas de bendecirnos en nuestra economía, se presenta oposición o incluso dificultades o resistencia. Pero mira, en este año activar obediencia y fe nos va a llevar a la victoria. Seguir creyéndole al Señor para hacer rompimientos espirituales que me ayuden a prosperar y a crecer espiritualmente. Entonces pensaba que dice también en la palabra, en estos versículos, son 2 versículos, pero son tremendos, son extraordinarios que dice la palabra de Dios. Bueno, ¿cuántos van a poner su economía bajo el poder del Espíritu Santo y caminar en obediencia en esa economía? Para que si tenés deuda, bueno, el Señor te ayude a salir en este tiempo. Pedirle sabiduría y que te revele a qué tenés que renunciar. Porque a veces acarreamos maldiciones generacionales, ¿no? Ataduras que tenemos que renunciar por haber, de antepasados, haber vivido escasez, necesidad, incluso espíritu de miseria. Bueno, nosotros oramos para que el Señor nos revele cuando se oponía al crecimiento o a que podamos tener un mejor trabajo después de haber estudiado tanto. Y el Señor fue revelando y renunciando, obedeciendo, fuimos caminando y el Señor va abriendo el camino. También dice la palabra en el versículo 13, el Señor te pondrá cabeza y no por cola, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, yo lo cargo, siempre los cargo en mi casa, le digo, a ver qué decí,
¿qué preferís ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? ¿No? Y bueno, yo después doy mi respuesta. Cada uno pensará en eso, y no voy a dar una respuesta, ¿no? Pero dice, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Y a veces pensamos, bueno, entonces yo voy a dirigir la batuta, voy a llevar el timón del barco. No, el timón del barco de tu vida, de mi vida, de cada área de nuestra vida lo tiene que llevar el Señor. Porque si lo llevo yo, seguro que no navego por buen puerto, ¿no? En más de una me voy a equivocar. Si yo llevo el timón de la nave, y bueno, probablemente en algún lado me estrelle. Pero si le doy el timón al Señor, ¿no? Que Él sea la cabeza, que Él sea el que dirige, ahí entonces donde yo voy a ser bendecido y prosperado. Pero acá dice, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Y cabeza tiene que ver con quien toma las decisiones y tiene que ver con un lugar de autoridad. Pero cola es aquel que se deja llevar. Cola es aquel que es arrastrado por la corriente. Y el Señor dice, te voy a poner por cabeza. Es decir, vas a poder tomar tus propias decisiones, vas a ser una persona que no se deje llevar por la corriente de este mundo. Vas a ser una persona que no haga las mismas cosas, sino que vos vas a estar como cabeza, vas a tomar las decisiones, porque no por tu naturaleza humana ni por tu fuerza, sino por la fuerza del Espíritu Santo que está en tu interior, vas a poder hacerlo. Amén. Entonces vas a ser cabeza y no cola, ¿no? Y también dice, te pondrá por encima, nunca por debajo. Y ahí otra vez, muchas veces malinterpretamos este versículo que dice, te pondré por encima y nunca por debajo. Y decimos, bueno, yo voy a estar por encima de todo, voy a ser el que tiene la razón, voy a ser el jefe. No, dice, te pondrá por encima y nunca por debajo. No tiene que ver con un puesto, con un lugar, tiene que ver con que cuando estamos por encima de las circunstancias. ¿Cuántos se acuerdan de José en la cárcel? Y de José como esclavo. José era esclavo, pero estaba por encima, porque Potifar, el amo, lo puso a administrar todos los bienes de su casa. Y aunque fue terrible y muy doloroso e injusto lo que le hizo su familia, no se lo vio despotricar, enojarse con Dios, cuestionarlo, pegar un portazo e irse, apartarse de Dios. Se mantuvo fiel, se mantuvo firme, y entonces Dios lo puso por encima. En la cárcel pasó lo mismo. El carcelero lo puso ahí sobre todos los presos de la cárcel y administrar, y no se preocupaba porque José gobernaba todo lo que pasaba dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba por encima y no estaba por debajo. ¿Por qué? Porque se mantenía ceñido a Dios, aunque las circunstancias que lo rodearan eran injustas, eran malas, aunque las circunstancias que lo rodeaban era esclavitud, era cárcel, ¿no? No eran los lugares más lindos, los mejores, pero sin embargo, José se mantenía ceñido a la voluntad de Dios. Y además dice, en esta versión que yo leí, dice, te pondrá en la cima, no abajo. Y cuando la palabra dice te pondrá en la cima, es como quien dice, te pondrá en la cima de una montaña o en un lugar más alto. Y desde ese lugar más alto vos podés mirar todo un panorama más completo que cuando estás dentro de la situación o abajo no podés ver. Entonces Dios, cuando cumplimos su voluntad, nos pone en la cima, nos da una perspectiva diferente de la vida y de las situaciones. Me saca la turbación, me empieza a sacar la carga y me ayuda a ver el panorama completo. Y por último, y para cerrar, entonces, a veces pensamos en las bendiciones como algo exterior. Sin embargo, también las bendiciones tienen que ver con nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la obediencia produce en nosotros satisfacción. ¿Cuántos saben que si hacemos las cosas bien,
nos hace bien, nos produce una satisfacción interior, nos produce un gozo. Cuando estudié para un examen, me saco una buena nota, te sentís contento. Cuando me felicitan en el trabajo porque hice algo bien o porque cumplí todo lo que ahí el jefe me había dicho, me siento bien. En cambio, cuando camino en desobediencia, soy desprolijo, cuando siempre tengo el ojo en la mira de lo malo, de lo negativo, y eso me lleva a la desobediencia, en la crítica, en la murmuración o en el área que sea, hay algo que internamente yo sé que no está bien y me estorba y me carga y no me da plenitud. Sin embargo, cuando yo obedezco, la obediencia produce satisfacción, riega mi interior, me bendice, me llena, porque la obediencia me asegura la bendición en todo lo que hago, y dice la palabra que llena mis graneros, llena mi vida interior, llena mi casa, llena mi familia, llena todo lo que toco y lo que alcanzo.